Capital con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Total, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo está, Armando? ¿Cómo le va? Bueno, Armando, agárrese el micrófono, ni muy cerca ni muy lejos, usted sabe, es comunicador. ¿Cómo cambió de Armando a César? Bueno, es una historia que tiene que ver con un premio que gané en un concurso nacional sobre ensayo político cuando tenía 23 años. Y como suele suceder con el primer libro, uno pone todos sus nombres, inclusive es capaz de poner el número de carnet de identidad. No, un amigo, HCF Mancilla, Hugo Celso Felipe Mancilla, me dijo, mira, es muy largo tu nombre y esto no va bien, entonces tienes que reducirlo. Y yo siempre quería llegar a mi segundo apellido porque la vocación me viene por mi madre, que era profesora de filosofía y literatura. Entonces tuve que prescindir de mi nombre más largo. César Armando es mi nombre completo. Tuve que sacar el Armando, que es por el que me conocían en Sucre. De tal manera, cuando yo empecé a publicar, nadie en mi ciudad relacionaba a Armando con ese César Rojas, que empezó a sacar estos libros que han progresado a través del tiempo. Y bueno, precisamente mañana voy a estar presentando un libro, Wilson, y te agradezco muchísimo. Muchísimo. El último. Porque muchísimo, pero déjame que te agradezca. Yo te agradezco por estar aquí, tantas veces te he invitado, entonces el agradecido soy yo. Entonces estamos agradeciéndonos por ¿cuál ha sido el primer libro? El primer libro titula Eclipse histórica y ofensiva ideológica. Entonces fue un concurso nacional que sacó la revista Perspectiva en esa época, el año 89, y salió publicado y luego ahí continuaron viniendo algunos otros ejemplares. ¿Y el que presenta mañana en Sucre, qué número de libro es? Bueno, está Eclipse Histórico, luego acá en Sucre el proyecto Sucre Ciudad Universitaria me publicó Alquimia Femenina. Luego saqué Los Campanarios de la Ira. Luego vino este famoso libro que repercutió tanto en Sucre, la ciudad vagón. Después de ese estuvo El Sacro Objeto, que tiene que ver, es una reflexión sobre la televisión. Antes de ese están Los Ángeles Decapitados, una reflexión sobre los medios masivos de comunicación. Después de ese vino El Sacro Objeto, que es una reflexión sobre el tema de televisión. Luego Democracia de Alta Tensión, que ya trata el tema de conflictividad. Luego vino Democracias Callejeras, que lo he presentado también en Sucre hace no mucho, y ahora Conflictividad en Bolivia, que viene a ser el noveno. ¿Estos últimos tres serían una especie de serie? No una serie precisamente, Wilson, pero sí están enfocados al tema de la conflictividad. Democracia de Alta Tensión es un recuento del año 2000, desde la Guerra del Agua hasta los inicios del gobierno del presidente Morales. Ahí corta. Entonces sale Democracia de Alta Tensión. Democracias Callejeras, como estuve trabajando en Washington, con Naciones Unidas, la OEA, pero hemos dado una perspectiva más de América del Sur, América Latina,
Entonces ese libro recoge más bien una mirada mucho más amplia sobre el tema de la conflictividad en varios de nuestros países donde también tuve la oportunidad de trabajar, y tiene un capítulo, digamos un apartado que es América Latina, tiene otro apartado sobre Bolivia y tiene otro apartado que es más, digamos, un diálogo con los especialistas en el campo, más técnico lo podríamos llamar. Entonces esa es la característica de ese segundo libro. Diríamos que es el sumum de más de 15 años de experiencia de estar trabajando en este campo. Y ahora este libro es de conflictividad en Bolivia, que fue un encargo que me pidió la Fundación Friedrich Ebert Stiftung para mirar la conflictividad, pero desde el 2000 hasta la fecha. Entonces el libro recoge una mirada panorámica de nuestra conflictividad desde la Guerra del Agua hasta el 2014. Y Armando, no puedo dejar, antes de que lleguemos al último libro, de pasar ese libro que le generó conflictos también, porque a veces en los pueblitos las verdades duelen. ¿Se acuerda de la ciudad Vagón? De la ciudad Vagón. Te cuento una anécdota, Wilson, sobre esos conflictos. Sí, el libro tuvo su repercusión, pero nuestro actual rector, Walter Arizaga, actual vicerrector, pero creo que de facto no es, ¿no? Entonces, nuestro actual vicerrector, ciertamente había un par de capítulos donde se hacía una referencia y una crítica muy dura a su gestión, comparando con esa gran universidad que tuvimos antes, sobre todo en ese periodo de Guillermo Frankovich. Entonces había una crítica muy dura, parece que algunas personas de comedidas le comentarían, y él empezó a ir con mi libro despotricando carrera por carrera. ¿Y le habló a usted porque usted lo conocía desde colegio? No me dijo, empezó a despotricar contra el libro, y claro, mucha gente que ni se había enterado del libro, decían, ¿por qué el rector está tan furioso con este libro? Y empezó a leerlo. Entonces, eso generó que esa primera edición, cosa rarísima, en Sucre, entonces fue mi director de campaña y de marketing, sí, por supuesto. En 3 meses se agotó la primera edición, saqué una segunda edición, y recuerdo que Sixto Valdés me comenta sobre este hecho en otra entrevista, y entonces estábamos en noviembre, no recuerdo ya exactamente el año, en noviembre, y obviamente ahí hice el comentario de decir, quiero agradecerle al rector Walter Arizaga por haberme hecho esta propaganda tan gratuita, y la verdad, como ya venían las fiestas de Navidad, no sabía si hacerle llegar o no un canastón, porque me había permitido que esa primera edición se agotara muy rápido y luego viniera la segunda. Y hace un año y sí, más o menos, Wilson, saqué la tercera edición con 2 capítulos adicionales. Me parecía importante, yo trabajando el tema de conflictos, agregar el tema del conflicto de la capitalidad plena. Hay una reflexión ahí. Es un capítulo, digamos, inédito de esta tercera edición, y luego otro capítulo es Sucre en los tiempos de cambio, ni más ni menos. Los 2 capítulos. Esos son 2 capítulos adicionales. ¿Y en este de la capitalía, qué conclusión llega? El conflicto de la capitalidad recoge, ahí hay otra anécdota simpática. Yo venía a presentar a Sucre mi primer libro sobre conflictividad, Democracia de Alta Tensión. Lo había hecho en La Paz, venía a Sucre también, siempre vengo a presentar en mi ciudad, para mí es algo muy grato. Venía a presentar el libro, como suelo hacer, destaco unas 3 ideas, fuerzas del libro, que las redondeo en mi presentación, y era más o menos lo que pensaba hacer en Sucre. En la mañana me voy a hacer lustrar mis calzados, leo el periódico Correo del Sur, había una nota y la expectativa era que yo hable, estábamos en el momento del conflicto de la capitalidad plena, en el momento de tregua, y obviamente un chuquisaqueño que trabaja el tema del conflicto, la expectativa era que yo diga algo. Entonces, lo que yo tenía preparado lo rompí, lo dejé de un lado y dije, no, voy a preparar algo sobre el tema de la capitalidad. Entonces yo hice un análisis tocando varios puntos, y básicamente la conclusión, digamos, de esto, pero está muy bien narrado en el libro, era, para Sucre se le ha abierto una ventana de oportunidad
que era la Asamblea Constituyente, las ventanas de oportunidad, así como se abren, se cierran, y es en ese proceso donde hay que tratar de capitalizar las mayores ventajas. Y mi idea era, los chuquisaqueños se les ha abierto esta ventana de oportunidad, y la idea es capitalizar la mayor cantidad de ofertas que en ese momento le hacía el gobierno, y no jugar a lo que sí jugó Sucre, que era un juego de maximalismo, de todo o nada. Porque el riesgo de jugar a todo o nada es que o te puedes quedar con todo, pero también te puedes quedar con nada. Entonces ahí la reflexión a los dirigentes, a los líderes políticos de ese momento es, no vayan por este juego de todo o nada, sino sean más pragmáticos y incorporemos gran parte de esa oferta. Y ya se sabía, por ejemplo, que el poder electoral iba a ser un cuarto poder constitucionalizado y era una gran oportunidad para empatar 2-2 con La Paz, ¿no? Porque una de las ofertas, si tú recuerdas, sí, era que se venga la Corte al actual Tribunal Supremo Electoral. Entonces hubiéramos tenido 2 acá y hubieran estado 2 en La Paz. Lastimosamente el conflicto derivó en otras cosas, pero esa fue la reflexión que yo hice en su momento, y que está, como este capítulo inédito, en la Ciudad Vagón. Es la yapita, entonces. Es la yapita. La actualización. Hay 2 yapitas. 2, la otra. Y la otra es, ¿qué debería ser Sucre? ¿Cómo debería comportarse en este proceso de cambio? ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Y ha cambiado Sucre? Antes eran muy opositores, ahora todo es azul, casi todo. Pero digamos, mirando, pero podemos hacer la reflexión sobre ese punto, mirando más allá en el tema de los indicadores, y yo lo decía con mucha tristeza en el prólogo a la 3ª edición de Ciudad Vagón. Si bien yo en la anterior, en la primera edición, mostraba la marginalidad de Sucre en el tema económico, no éramos parte de la Bolivia del Eje, yo vi lastimosamente que a la fecha habíamos sumado otras marginalidades. Sucre no solo está en la marginalidad económica, está también en la marginalidad intelectual. Es decir, antes las voces intelectuales de Sucre resonaban en el resto del país, ahora eso no sucede. Lastimosamente, creo que tiene que ver en gran parte sobre ese declive también sostenido en el que ha ido derivando nuestra Universidad de San Francisco Javier. Está esa otra marginalidad cultural. Sucre antes era una plataforma de pintores, poetas, novelistas, intelectuales de primer orden, no solo en Bolivia, sino a nivel de América Latina. Eso también se ha perdido. Entonces, políticamente, nuestros políticos no trascienden, no suenan, no son candidatos a vicepresidentes, presidentes, ni mucho menos. Entonces, hemos ido tristemente sumando marginalidades. Y tal vez esto ya me lleve a que no quiera hacer ya una 4ª edición sobre Ciudad Vagón en unos años más, porque pienso que esta tendencia se ha ido acentuando. Ahora vamos a ver, yo creo que Sucre, al tener alineado gobernación y alcaldía de un mismo color, cosa que no se ha dado durante muchos años, una institución era de un color, la otra institución de otra, y eso no le daba funcionalidad. Yo creo que ahora sí hay una posibilidad, pero lo tenemos que ver en los hechos y eso da buenos resultados y Sucre, Chuquisaca, levanta cabeza, ¿no? Y habrá que comparar La Paz. La Paz antes era totalmente masista y ahora ni gobernación ni alcaldía. Ni gobernación ni alcaldía, sí, correcto. Armando, este nuevo libro que presenta mañana, que habla del 2000 a ahora prácticamente, ¿qué rasgos generales tiene? Porque no es solamente un libro de comentarios, sino tiene rigurosidad científica. Bueno, gracias por esa apreciación, Wilson. Es un libro único, entre comillas. A mí me apena también resaltar esto, porque la conflictividad se ha instalado en nuestro país desde el 2000. Cada día nosotros abrimos una página de periódico, nos encontramos que en algún punto de nuestra geografía hay un conflicto instalado. Entonces, deberíamos tener más libros que no solamente, esto es lo que los gringos llaman un working book, o sea, es un libro de trabajo, en el sentido de, es un libro que retrata, hace una narrativa analítica de la conflictividad del 2000 a la fecha, pero no solamente.
La segunda parte es una evaluación del 2000 a la fecha sobre iniciativas que se han hecho en resolución de conflictos, desde el gobierno de Banzer hasta el gobierno de Evo Morales. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué cosas se han hecho? La tercera parte es una propuesta sobre qué cosas deberíamos hacer para que no seamos un país con conflictividad, sino un país con conflictos sociales, que es cosa diferente. Luego, si quieres, podemos aclarar esto. Y la cuarta parte es un apartado sobre políticas públicas y conflictividad. Entonces, es sobre todo dar muchas claves, dar un modelo de aproximación sobre qué podemos hacer para revertir esta conflictividad. Para decirlo, para que lo entiendan tus televidentes, conflictividad es una gran cantidad de conflictos que se presentan de manera simultánea, recurrente y permanente en nuestra sociedad. Digamos que el conflicto se ha convertido en un modo de interlocución privilegiado entre Estado y sociedad. Es como si no supieran esos dos esferas hablar otro lenguaje que no sea el de la presión social. Entonces, esto es desgarrador para una sociedad, no es una buena forma de funcionamiento. Significa que hay muchas cosas que están mal y que hay que corregir. Y el libro precisamente apunta en ese sentido. De alguna manera, el subtítulo del libro es La normalización de la protesta. Empezamos a vivir esto, una normalización del conflicto, todos lo vemos ya como una cosa normal, regular. Nuestra cultura es como si fuera parte de nuestro ADN nacional, y la idea es que reaccionemos frente a esto. Es decir, no podemos funcionar de esta manera, es una forma muy costosa. Si por ejemplo vemos el caso de Concipo, que ahora está en todos los medios de comunicación, ese conflicto, desde el Estado se hubiera llevado de una manera preventiva, no hubiera habido la necesidad de la marcha y de que se instale la paz. Eso suma costos para la sociedad y costos para el Estado. Detenidos, heridos, tráfico que se interrumpe, costos sociales para la gente en la movilización, también costos para los propios policías que los golpean, en fin, hay muchos costos compartidos de uno y del otro lado. Pero además de eso está el hecho de que la sociedad se va desgarrando en su tejido. Entonces, muchos conflictos nos van dejando mucho desgarro a su lado. En general, la idea, los funcionarios se concentran en un acuerdo, logran el acuerdo y pasan la página. Pero el tema es que ese conflicto ha dejado una huella perversa detrás de sí. Nada más para darte un caso, por ejemplo, Colquiri, el conflicto de Colquiri entre asalariados y cooperativistas. Se firma un acuerdo de 10 puntos. Ciertamente se han ido cumpliendo, pero no se ve que antes Colquiri, por ejemplo, era una comunidad. Después del conflicto son 2 comunidades enfrentadas con animosidad y ya con recuerdos muy perversos de unos respecto a los otros. Los niños y los jovencitos que compartían un mismo colegio, un mismo espacio, etcétera, juegos, recreación, espacios lúdicos, después del conflicto ya son los hijos de los asalariados contra los hijos de los cooperativistas. Inclusive la forma de socialización de esos niños es jugar a pegarse. No juegan a Nintendo, estas cosas, juegan al conflicto. Tú eres cooperativista, yo asalariado y nos peguemos. Imagínate lo que eso significa cuando esos jovencitos formen hogar, la manera que van a tener de resolver sus conflictos dentro de su hogar, va a ser pegándose. Entonces, el conflicto deja muchas secuelas a su paso. Y la idea es entonces, no veamos la conflictividad como algo regular, como una normalidad, como el hábitus de nuestra sociedad, sino reaccionemos a tiempo, y la idea es, si vamos a reaccionar a tiempo hay que hacerlo de manera preventiva. Y esto significa que el Estado en sus distintos niveles, gobiernos, gobernaciones, alcaldías, etcétera, tienen que activarse para, lo que yo digo, no tiene que ser una configuración visual del conflicto, porque nuestras autoridades, están en el estudio, ven el conflicto y reaccionan al conflicto, pero si no lo ven, no reaccionan ante él. Entonces, pero tiene que haber una configuración auditiva. Es decir, si escuchamos que hay estos problemas, si escuchamos que hay estas reivindicaciones, si escuchamos que hay este malestar, actuemos en consecuencia. No esperemos ver que ese malestar se acumula, se agrava, se activa en movilización y luego en violencia, porque entonces los costos son enormes. Y la forma también de pedagogía social que tenemos los bolivianos es,
eso funciona, y entonces si yo tengo una petición, una demanda, lo que tengo que hacer es también movilizarme, porque solo la presión genera solución. Se pensaba que con el gobierno de Evo Morales los conflictos iban a disminuir, pero ha hecho usted una curva de conflictos. ¿En qué momento se tendrá? Ahí más bien tenemos una cosa curiosa, Wilson. En términos porcentuales, o en términos numéricos, hay un estudio de 43 años de conflictividad, desde el 70 a la fecha. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, el récord más grande era el gobierno de la UDP, 54 conflictos por mes, 54 distintos por mes. Luego seguía el gobierno de Carlos Mesa, 52 conflictos distintos por mes. En ese poquito tiempo. Sí, en ese poquito tiempo. Y obviamente se pensaba que el gobierno del presidente Morales esto iba a bajar. Hemos tenido, por ejemplo, el año 2011, de enero a octubre, 1.240, 124 por mes. Y más o menos van en una media de 61 por mes. O sea, la conflictividad ha aumentado. Ahora, hay una gran diferencia entre la conflictividad del 2000 al 2005, o del 2000 al 2005 y del 2005 adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que la conflictividad de antes, yo lo digo utilizando una metáfora, era una conflictividad que ladraba y mordía. Ahora es una conflictividad que ladra pero no muerde. ¿Y qué quiere decir que no muerde? Quiere decir, es una conflictividad sumisa con el poder. Y es una conflictividad esperanzada con el poder. Interpela al poder político, pero no quiere que se caiga el gobierno, a diferencia de lo que había sucedido antes. Antes era una interpelación al poder político, hacia el poder político, pero contra el poder político. Y de ahí vienen las insurrecciones y las caídas de presidentes. Ahora la gente no quiere que caiga el presidente Morales y su gobierno. Quiere que en este periodo de bonanza le dé una tajada de ese bienestar. Y esta es nuestra actual conflictividad, una conflictividad básicamente redistributiva. Ahora tiene también unas aristas de perversidad en el sentido que los sectores sociales, cada uno mira su propio ombligo, sus propios intereses, sus propias aspiraciones, no hay una mirada sobre el bien común y cada quien quiere sacar a las buenas o a las malas la mayor tajada. Entonces esto nos lleva a que la gente que ha tenido una sede estructural, a veces histórica, de larga data, sienta que este es el momento de la bonanza y que es aquí y ahora donde tiene que sacar una tajada de cualquier manera. Antes habían conflictos con más fallecidos que ahora. Esa es la conclusión que Sí, mordían. En términos de muertos y heridos, en el anterior periodo, 2000 al 2005, tenemos más o menos más de 100 muertos, más de 600 heridos, pero ahora tenemos, sin ser demasiado exhaustivos y rigurosos, pero ahora tenemos como 40 fallecidos ya en conflictos sociales y como unos 300 y pico heridos. En el doble de periodo. En 5 años periodo, y ahora en el doble de periodo. Pero más allá de la coloración política, yo creo que hay que mirar, el tema es, esos anteriores y los actuales no se han producido en un régimen dictatorial, se han producido en un régimen democrático. Y no dice bien sobre nuestra democracia el que vayamos generando esa cantidad de muertos y heridos. En principio la democracia es un sistema pacífico. En principio la democracia es un sistema que privilegia el diálogo y la negociación como forma de resolución de conflictos. Entonces, que tengamos conflictos que se agravan, que llevan a niveles de violencia, que generan muertos y heridos, nos dice que no estamos todavía construyendo una democracia de calidad donde los ciudadanos resolvamos nuestros problemas, que siempre los habrán, de una manera pacífica y a través de métodos alternos de resolución de conflictos. Si hay más conflictos, somos más intolerantes. ¿Y la corrupción está relacionada a los conflictos? No hay una correlación directa, pero ciertamente tenemos una conflictividad preocupante de este lado del Estado y preocupante de este lado de la sociedad. Preocupante de este lado de la sociedad porque, como te decía, los sectores sociales, cada quien mira su propio ombligo y busca sus propios fines a través de cualquier medio. Por ejemplo, si recordamos el conflicto en Malcucota, los comunarios del lugar, llegan los policías, los toman de rehenes, pero no solo que los toman de rehenes, sino que los entierran
ahí, les hacen un pozo, los entierran, no les daban alimento. Entonces, llegamos a formas extremas en la petición de las demandas. La idea es que la gente haga su petición de demandas, pero lo haga de una manera pacífica. Ahora, esta perversidad se refuerza porque de este lado del Estado se encuentra, lo que te decía antes, que los funcionarios reaccionan frente a lo que ven. Entonces, los sectores sociales más o menos han hecho esta ecuación. Si yo me muevo, el gobierno se conmueve, pero solo a través de la presión tenemos solución. Entonces, la manera de ser efectivo y generar logros es movilizarse, y a veces movilizarse con un gran nivel de escalada en la agresividad, en la hostilidad, en la violencia, de tal manera que realmente el gobierno se vea afectado y reaccione a esas peticiones. Y ahí entra guagua que no llora, no mama. Esto es, guagua que no llora, no mama, y entonces todas las guaguas empiezan a llorar al mismo tiempo en algunos casos, y algunas con más fuerza que otras, y tenemos esta forma de convivencia social. Yo, para ponerlo en términos de una metáfora, decía, los bolivianos nos movemos como una especie de elefante, es decir, en nuestro movimiento, en nuestro funcionamiento social, somos muy torpes, y en el caminar vamos haciendo desastres a nuestro paso. Tenemos que encontrar una manera más amable de caminar y de funcionar socialmente. El comportamiento de los partidos políticos hasta el 2005, con varios partidos políticos, ahora prácticamente un gran partido y muy poquitos los opositores, ¿ha afectado? No tiene que ver tampoco con el tema de la conflictividad. Sí, por ejemplo, vimos algo que tal vez ha tenido su cierto efecto en el conflicto del Tignis. En el conflicto del Tignis, el MSM en ese momento se monta sobre ese conflicto. Inclusive, cuando lanza una candidatura en el Beni, si no recuerdo mal, pero tú me corriges, Wilson, es uno de sus dirigentes, uno de los candidatos. Entonces, creo que ese aparejamiento entre un partido y una movilización no le hizo bien ni a la movilización ni al partido. Y algo que está muy claro en el gobierno del MAS es, el MAS puede ceder ante una demanda que ve que tiene un cariz, un tinte social, pero va a ser muy duro el partido cuando ve que esa movilización puede tener un trasfondo, una agenda oculta de orden político. Entonces, ahí la estrategia, la forma, la manera de afrontar ese conflicto va a ser diferente. Y algo también curioso de este ciclo de conflictividad respecto al anterior es, por ejemplo, en el caso del Tignis, para comparar con la guerra del agua, por ejemplo, cuando Banzer pierde ese conflicto, la multinacional Bechtel, o sea, Aguas del Tunari, se tiene que retirar del país. Al gobierno de Banzer jamás se le ocurre jugar un segundo tiempo. En el caso del MAS y del conflicto del Tignis, juegan un segundo tiempo, que es la 9ª marcha, y ahí hacen tablas. Y probablemente estemos ante el tercer tiempo y vamos a ver cómo va a derivar eso. ¿El liderazgo de Evo Morales ayuda, perjudica en los conflictos? Yo creo que la gente mira en gran parte esta interpelación esperanzadora hacia el poder político tiene que ver sin duda con los rendimientos que ha tenido el gobierno. Si comparamos cifras, antes del 2005 teníamos un PIB per cápita de $900, hoy en día tenemos un PIB per cápita de 3.500. Hay un índice Gini que mira el nivel de desigualdad en una sociedad, se mide de 0 a 1, 0,35 es un nivel tolerable para una sociedad. De hecho, las sociedades europeas están por debajo del 0,35. Nosotros antes del 2005 teníamos un 0,61 de nivel de desigualdad. Significa que hay una gran concentración de riqueza en uno de los polos. Hoy en día estamos en 0,41, es decir, ha bajado la desigualdad. La pobreza, dato de Naciones Unidas, antes del 2005, 170.000 bolivianos cada año se incorporaban a un bolsón de pobreza ya grande. Después del 2005 son 138.000 que van saliendo de la pobreza. Y es que tenemos ya más de 1 millón de bolivianos que han empezado a engrosar la clase media. No sabemos si de manera consistente y permanente o va a ser solo temporal y pueden volver al estado anterior, pero ciertamente la gente nota que hay mayor progreso, hay una clase media que
que ha crecido, hay una mayor movilidad social. En otra encuesta que hizo otro estudio de Naciones Unidas, de 10 personas ricas, 8 dicen señalar que antes provenían de la clase media, y de 10 de la clase media, 4 dicen que vienen de la clase más baja. Entonces tenemos una mayor movilidad social, y esto le ha quitado la mordida al conflicto social. Es decir, esto de querer ir contra el poder, querer que el presidente caiga, esto no se ha generado. Entonces, una característica del anterior ciclo es, habían medidas antipopulares con un sentimiento de antigobierno. Y cuando esas dos fuerzas se encuentran, derivan en caídas de gobiernos. Entonces, ahora la gente no siente que el gobierno haga medidas antipopulares, y tampoco hay un sentimiento, digamos, mayoritario antigobierno. Pero ciertamente hay esta conflictividad que ha crecido en el número, y que la idea es revertirla y llevarla de otra manera. César, otros rasgos de este libro que presenta mañana, tal vez nos hemos concentrado solamente en un sector. Otros rasgos. Seguimos, por ejemplo, el eje sigue concentrando la mayor cantidad de conflictos. Y hay quienes vivimos la paz, tenemos, por ejemplo, un dato que en Sucre jamás se presentaría. En La Paz hay otro levantamiento de estadísticos sobre el tema de conflictividad. La Paz vive por día 9 manifestaciones conflictivas, 9 por día, durante el 2014, y en el 2015 el patrón parece repetirse. La Paz sufre 6 marchas diarias. La Paz como departamento. Como ciudad. Como ciudad. Como ciudad. No contamos el agua. No. La Paz como ciudad. 6 marchas. 2 huelgas y un bloqueo. Día. Entonces, es un nivel de protesta permanente que, claro, para quienes ya estamos ahí, hay una especie de acostumbramiento, de naturalización de ese nivel de conflictividad, pero ciertamente genera un caos, un desarreglo y unos costos sociales, económicos altos que golpean, por supuesto, a la propia sociedad paceña y a la forma de funcionamiento y de convivencia que se tiene al interior. ¿Esa concentración se debe a la presencia del Poder Ejecutivo? Eso tiene que ver en gran parte de que los poderes están ahí, y entonces, claro, la interpelación es mucho más directa. Quienes se movilizan saben que la alcaldía, pero sobre todo el gobierno, está atento, y entonces tiene más chance de ser atendidas las demandas. Pero ya te digo, es una forma de funcionamiento perversa, y es algo, el libro básicamente hace una reflexión, un llamado de atención de que no podemos funcionar, no es una manera sana para generar una sociedad de calidad teniendo este nivel de protesta diaria y cotidiana. Después de ver lo de los mineros, ¿será más civilizado el conflicto de Santa Cruz, por ejemplo, que en La Paz? No, tienen también conflictos donde la gente hinca los colmillos, pero ciertamente en La Paz, por ser la sede política, lo estamos viendo con el conflicto de Concipo, el nivel de escalada del conflicto tiende a ser mayor. Cochabamba y Sucre, ¿cómo estamos? Pues, en Sucre tenemos un nivel bajo, siempre hemos estado ahí, salvo el caso de la Capitalía Plena, donde el nivel de movilización tomó otra envergadura. Cochabamba también tiene un nivel de conflictividad, no nos olvidemos, ahora mismo están con un conflicto con la Universidad de San Simón, que lleva ya más de 2 meses de estar ahí vigente sin dar arreglos de solución. Ahora, hay una cosa que sí me gustaría destacar con el conflicto de Cochabamba. Hay una conflictividad naciente que tiene que ver con la interpelación a la calidad de las instituciones que hemos ido construyendo. Y el caso de San Simón es paradigmático en este sentido. Los estudiantes no están pidiendo, como podríamos pensar, pasar sin dar exámenes. No están pidiendo que los liberen de la matrícula, no están pidiendo que les hagan su camino universitario más fácil. Están pidiendo que sus docentes sean más excelentes. Que la misma fórmula que vale para ellos, dar exámenes para
seguir avanzando en la carrera universitaria valga para los docentes. Y curiosamente la institución no quiere entrar en esa racionalidad. Entonces, la interpelación para mí de Cochabamba es muy esperanzadora en el sentido de que puedan recalificar paulatinamente estos déficits enormes que tenemos en el funcionamiento de nuestras instituciones, porque se forman logias, porque hay intereses compartidos entre autoridades, docentes, en el caso de la universidad, que hace que esas instituciones se desdibujen en sus objetivos centrales y más bien se deba a un compadrinazgo, un amigazo que hay entre ellos y a repartirse de la mejor manera fondos públicos. Porque según el libro suyo también cuando empezó el 2000, este tema de los conflictos empezó en Cochabamba. Enero, abril, eso desembocó en la paz. Empezó la guerra del agua, ciertamente, pero digamos el conflicto de Cochabamba de ahora tiene unas características muy diferentes. El conflicto de Cochabamba tenía una particularidad. Hay conflictos y conflictos. Hay lo que llamamos conflictos-eventos y hay conflictos-procesos. Hay conflictos-eventos en el sentido de que nacen y rompen en el espacio público, logran sus demandas y se diluyen y se pierden en el tiempo. Pero el conflicto de la guerra del agua fue un conflicto-proceso en el sentido de que la demanda que ellos la llevaron adelante en la segunda fase del conflicto, que fue Aguas del Tunari se va, era una demanda estratégica, pero una demanda estratégica en el sentido de que le ponía una estocada en el corazón al modelo neoliberal. El modelo neoliberal significa las multinacionales se hacen cargo de la economía. La guerra del agua significa no, volvemos al modelo estatizador y las multinacionales se van, y efectivamente se fueron. Pero además ese conflicto fue proceso porque el tema de la Asamblea Constituyente lo instalaron ahí, en Cochabamba, y pasó del oriente al occidente. Uno, la idea de recuperación de las empresas estratégicas estuvo en Cochabamba. La idea de democracia participativa estuvo en el conflicto de Cochabamba. Todo esto que después se ha llevado adelante estuvo en ese conflicto. Ahí nace todo. Armando, gracias por estar en el programa. ¿Algo más nos quiere contar de mañana? ¿Dónde es? ¿A qué hora? Darte nuevamente las gracias, Wilson, por el espacio, por la conversación tan agradable que hemos tenido. Nada más invitar a toda tu teleaudiencia para que el día de mañana, a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura de la Universidad San Francisco Javier, que queda en la calle Niceto Arce, a media cuadra de la plaza, 7 de la noche, haré la presentación del libro que ha sido financiado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, y para todos los que vayan a asistir, la Fundación además generosamente va a regalar a cada persona un libro, y esperamos, como te decía, que esto sirva no solo para entender nuestra conflictividad, sino para resolverla de mejor manera. César Rojas Ríos, ahora sí lo he dicho bien, lo conozco de Armando, que nos vaya bien, una pausa y volvemos. Circuito electoral. Circuito electoral. Aquí, don Freddy Montero, que es uno de los que estaría, él dice, ni me brindo, ni me excuso, pero sí está buscando la presidencia del Comité Cívico. Don Sandro María me llamó la pasada semana a un desayuno trabajo con algunas otras instituciones para explicar también una propuesta de la Federación de Profesionales de Chuquisaca. Entonces, él también está interesado en ser presidente del Comité Cívico. ¿Cómo está, Sandro? Cuéntenos, ¿es cierto, mentira, no es tanto? Buenas noches a los televidentes, un saludo cordial. El problema es que en lo personal peco de ingenuo, de soñador. Pero se da cuenta. Se me da cuenta, porque y yo como representante de una institución como es la Federación de Profesionales, ¿en qué cosa estamos? Estamos en esto de presentar una propuesta mínima para una gestión del Comité Cívico. Es una propuesta doctrinaria de qué valores deberíamos recuperar en el Comité Cívico para que sobre esa base, particularmente el tema del valor de la unidad, sobre esa base podamos encarar proyectos, planes, ejecuciones presupuestarias, etcétera, etcétera. Porque no creo que sea posible que llevemos adelante con éxito
ningún proyecto, ningún plan. Si es que nos encontramos en este problema permanente de fisura, de confrontación entre autoridades y sociedad civil o al interior de la estructura de una determinada institución, porque también eso, el ala de fulano de tal dentro de la gobernación o dentro de la alcaldía, el ala del otro fulano dentro de la misma institución. Entonces, creo que hay que exhumar, hay que recuperar este valor de la unidad. Pero yo veo que, según lo que he escuchado, los demás actores lamentablemente están en este tema permanente y esta dinámica y pedagogía que ha tenido el Comité Cívico en los últimos 10, 15 años, creo. ¿Quién va a ser el presidente del Comité Cívico? ¿Cuáles son las carteras que nos vamos a distribuir? ¿Quiénes se van a hacer cargo de las vicepresidencias? Pero no entramos a la discusión de este tema de fondo. Y eso es lo que a mí me preocupa, pero también me pone contento. Es un conflicto interno que vivo, porque yo creo que sin ser candidato y peor, sin ser presidente del Comité Cívico, ya hemos ganado. Como institución hemos ganado, como Federación de Profesionales, porque como nunca hemos hecho una propuesta que es un manual que va a servir para quien sea presidente o miembro del directorio del Comité Cívico e incluso para las propias autoridades. Entonces, pierda cuidado que, bueno, si se trata de aspiraciones, todo el mundo tenemos aspiraciones de ocupar una importante dirección, pero si eso no sucede, de mi parte, de nuestra parte como institución, ya hemos dado un paso importante al presentar una propuesta, porque el Comité Cívico en los últimos años, 10 años, no nos hemos reunido con las provincias ni las provincias con la ciudad para debatir el problema del desarrollo y la viabilidad de Chuquisaca. No nos hemos reunido en un evento, en un cónclave entre todos los chuquisaqueños. De modo tal que hay un déficit de discusión sobre esta institución que tiene que liderizar este tipo de visiones hacia el futuro para el desarrollo y viabilidad del departamento. Al ser el Comité Cívico presidencialista desde esta época democrática de principios de los 80, casi todos los presidentes, creo que todos han ingresado a la arena político-partidaria. A la mayoría les ha ido bien, o han sido alcaldes, o han sido concejales, o han sido diputados, o han sido senadores. Del último tiempo solo don John Cava, que no pudo ser nada por voto, porque sí estuvo en Francesa gracias a la política, pero por voto no pudo obtener. Entonces, siendo presidencialista Codenca, estaremos en vísperas de conocer al próximo candidato. El Comité Cívico es, ante la ausencia de otras instituciones, es una palestra, sin duda alguna. Es una palestra para hablar sobre los temas y las emergencias que tiene un determinado departamento. O sea, pone el pecho, da la cara, digamos, por una región. Y claro, cuando se representan los intereses de una región, deben ser los sentimientos y las emociones más sublimes que se mueve a una persona, a una gente que vive en una tierra. Entonces, esas gentes se ven representadas por esta representación y por supuesto tiene grandes posibilidades de ser candidato a una y a otra cosa. Ahora, claro, imagínate que incluso el presidente del Comité Cívico, que a veces le da la espalda a su región y se pone del lado del interés sectario y político, es candidato, querido Wilson. Entonces, aquel presidente del Comité Cívico, miembro del directorio, que con compromiso, con honestidad, ¿no?, da la cara por los intereses de una región,
tiene mayores posibilidades de ser candidato. Y eso, en mi criterio, es legítimo, pero hay que saber hacer la gestión correspondiente, honesta, cuando uno está ejerciendo el cargo de presidente o miembro del directorio del comité cívico. ¿Se han reunido hoy día con PAS presidentes, algunos otros sectores? ¿Qué decisión estarán tomando? Bueno, yo no he estado hasta la conclusión de la reunión, he participado. Y yo por eso te digo, soy soñador, pero no matador de sueños, ¿eh? Prefiero ser soñador y no matador de sueños, en el sentido de que esta es una importante reunión, la que va a haber el sábado, para podernos encontrar con los representantes de las provincias. Yo no sé si serán legítimos representantes o no de las provincias, tendrán que haber los mecanismos de impugnación respectiva, pero en un primer momento yo asumo que son representantes legítimos. Entonces, creo que es importante incidentar con la representación de las provincias un criterio de unidad para discutir los temas importantes del departamento y los temas institucionales también. ¿Por qué no plantearles a los representantes de las provincias este tema tan crucial de qué ha sucedido pues con el Comité Cívico de Interés de Chuquisaca, si en los últimos 8 años, 10 años, a la cabeza del Comité Cívico solo está un representante de la provincia? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en esto de la alternancia en el cargo de la presidencia? 2 años la representación de la provincia y 2 años la representación de la ciudad. Creo que es un importante incidente para equilibrar fuerzas, ¿no? Para generar una representación legítima. Y no nos encontremos siempre en estos escenarios de confrontación. Entonces, yo espero que sea un encuentro necesario, importante, con la representación de las provincias para tomar decisiones en el sentido de llevar adelante el Congreso o no llevarlo adelante, tomar decisiones juntos para aprobar o no aprobar el orden del día. Si va a ser si se va a llevar adelante esa formalidad de elegir una mesa directiva por otros 2 años y luego ya nunca más nos vemos, o vamos a trabajar en plantearnos una agenda en el mediano y en el largo plazo para discutir e impulsar una agenda, una propuesta mínima para nuestro departamento desde el punto de vista de su desarrollo y de su viabilidad, porque hoy por hoy somos un departamento que yo no le veo destino, porque a pesar de que somos uno de los departamentos líderes en hidrocarburos, no veo yo que haya nada bueno detrás de ello, porque como bien sabemos, detrás de la actividad de la renta del gas solo está la plata, el capital, y no hay nada de empleo, no hay nada de mano de obra. Entonces creo que esa matriz productiva del departamento tiene que sufrir un giro, tiene que mutar hacia consolidar un departamento productivo en lo agrícola, en lo ganadero. Tenemos que buscar agua, tenemos que buscar energía eléctrica para ser también un departamento industrial, un departamento comercial. Si es que consolidamos esto, no de la ruta diagonal Jaime Mendoza, sino esto del corredor bioceánico Jaime Mendoza. Pero eso es todo lo operativo, que debería ser lo normal en los encuentros. Claro, ese es lo principal. ¿Cómo se hace? Antes era, ¿no?, el documento político. El que ganaba la aprobación del documento político ya estaba asegurado que iba a comandar esa institución por un tiempo y solamente tenían que elegir quién era la cabeza. Ahora es diferente, sin descontar que la política, los partidos, los intereses personales van a estar presentes este día sábado. Si tienen mayoría de votos, correrá. Si no tienen mayoría de votos, podría convertirse en un Congreso que cambie la institucionalidad o actualice y buscar otro evento para la elección. ¿Será posible? ¿Quién nos guiará si no? Habrá que estar en el evento, habrá una comisión de poderes, se tendrá que certificar la presencia de los representantes de las instituciones,
habrá que trabajar, reitero, con las provincias en la mañana. Yo voy a ir. Pero los a hacer profesionales este no se van a planteamiento. retirar. Nosotros vamos a asistir al evento, vamos a hacer conocer nuestra voz y nuestra propuesta, que ya con esto creo que hemos ganado. Sinceramente yo le digo, creo que hemos ganado, porque yo que ando en esto del Comité Cívico años, no he visto una propuesta hasta ahora desde el Comité Cívico. Hablamos de ese tema de la agenda mínima regional, pero son una lluvia de ideas, es un papel de 2 hojas con tal cosa, cual cosa, sin horizonte y sin visión. Con esto nosotros hemos ganado y lo vamos a hacer conocer, Y yo la verdad es que, sin importar si los chuquisaqueños son de la ciudad o si son de las provincias, o si tienen alguna tendencia política, sectaria, pienso que hay un íntimo, pues, en el corazón de cada chuquisaqueño que dice, bueno, a ver, moveré mi cabeza, moveré 2 o 3 o 4 veces mi cabeza y me daré cuenta que, por un momento, primero están los intereses de Chuquisaca. Y en ese momento, no importa si es un par de minutos, hay que aprovecharlo para discutir los verdaderos temas de nuestro departamento. Muchas gracias, Sandro. Estaremos pendientes a lo que ocurra este día sábado. Yo presumo que nadie que no esté vinculado al MAS va a poder ser parte del Comité Cívico. Como antes los otros partidos también utilizaban el Comité Cívico, creo que ahora va a volver a ocurrir lo mismo, lamentablemente. Es posible, creo que la coyuntura no favorece para la realización de este evento. Por ejemplo, el poder político dominante, hegemónico, debe estar pensando 2 veces después de la representación cívica de Potosí en disponer, digamos, que un representante que no sea del partido de gobierno sea presidente del Comité Cívico. Esta es una situación realmente que no permite correr esos riesgos. Pero, bueno, esos segundos, esos minutos que se pueden llegar al corazón de las gentes, hay que aprovecharlos para que dejen de lado sus apetitos y sus intereses y piensen en Chuquisaca. Gracias, amigos. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos. Las